dirigiendo el Gobierno de Aragón, Cuarte, gracias a vuestra voluntad, al trabajo de los consejeros, al trabajo y al esfuerzo de mujeres y hombres que han estado en las AMPAs de los colegios, en las AMPAs del instituto, hemos conseguido, yo creo que la mayor inversión que se ha hecho en educación en todo Aragón. Y esto es gracias a vosotros y lo quiero reconocer antes que nada. Bien, todo eso a pesar de los palos que se han puesto en la rueda por parte de los que han estado gobernando en este ayuntamiento durante muchos años. Y me quiero referir a aquellos que se vendieron por un plato de lentejas, aquellos que se han cambiado de partido, aquellos que han cambiado el nombre de su plataforma, aquellos que se ponen de perfil y dicen que ellos no estuvieron, a pesar de que solo lo que han hecho ha sido cambiar el líder, porque ellos estuvieron en el gobierno del ayuntamiento, pues a esos me refiero que ahora se presentan como alternativa. Curiosamente, una alternativa a ellos mismos, porque son ellos los que han estado gobernando. Es bien curioso que presenten unas propuestas, algunas de ellas que dicen que son de cambio, algunas copiadas literalmente de algunos programas del 2019, lo hemos comprobado, y han planteado que, en fin, que este es el cambio que ellos buscan, un cambio que creo que es imposible. Con ellos es imposible, porque lo único que quieren es volver a estar en el mismo sitio. Ellos tuvieron la oportunidad durante muchos años y no la han querido aprovechar. Se durmieron. Y se durmieron, imagino yo, que sería un poco por contagio de lo que ponía el ayuntamiento en su página web, que decía que esto era una especie de barrio dormitorio de Zaragoza. Y claro, efectivamente se durmieron. Claro, si es que no había más otra cosa que hacer. Y han perdido el empuje, la ilusión, la capacidad de trabajo, han perdido el tiempo, han perdido la capacidad de prever las necesidades que tiene este municipio, que ha crecido además tanto, y han perdido la voluntad y las ganas de luchar por tener unos servicios en condiciones y por tener las infraestructuras necesarias, las que necesitamos en el pueblo, como son las entradas, las nuevas entradas y salidas de Cuarte, los aparcamientos, como algunos de vosotros habéis visto hace un momentín, las dificultades que hay, o el consultorio para que en su día sea un centro de salud. Han perdido las oportunidades y han perdido, lo más importante, la credibilidad. Hoy ya nadie les cree, nosotros no les creemos. No les va a creer Cuarte, y que lo tengan clarito. No pueden engañarnos, no nos van a engañar. Hoy es el primer día del cambio, el primer día del cambio. Todo lo que hemos hecho durante un tiempo, plantando la semilla, regándola, va a tener sus frutos el día 28 de mayo, el domingo, con la votación mayoritaria, espero que mayoritaria, de los cuartanos y cuartanas. Y este va a ser un momento muy importante porque vamos a dar un cambio importantísimo. Nos comprometemos aquí, quiero recordar que allí juramos y prometimos el respeto, el cumplir la Constitución cuando nos hicimos concejales. Bien, yo aquí quiero que haya un compromiso. Y ese compromiso es un compromiso que asumimos clarísimamente a trabajar por Cuarte y por su gente, con los jóvenes, con los mayores, con las asociaciones, con los clubes, con las peñas, con los industriales, los empresarios, con los autónomos, con los trabajadores. El compromiso de trabajar con ellos y para ellos y dando participación y siendo transparentes. Algo totalmente distinto a lo que ha sucedido durante estos últimos años.
Lo vamos a hacer con un equipo de personas preparadas, gente buena, están aquí los compañeros y compañeras, con voluntad, con empuje, con ilusión, con ganas de cambiar la situación de Cuarte y con el apoyo, yo estoy convencido, del Gobierno de Aragón, porque es que vas a ganar, Javier. Vas a ganar. Y aquí presentamos una candidatura, la vamos a presentar, dirigida por una mujer fuerte, por una mujer que siempre está en Cuarte, que es una mujer humana, siempre, que eres sensible y atiendes a la gente de Cuarte siempre, que quieres recuperar la memoria y el orgullo de tu pueblo, de nuestro pueblo, y que quieres negociar, sea donde sea, con quien sea, por Cuarte, siempre. Y quiere hacer una ciudad del siglo XXI, una ciudad del siglo XXI, para la gente, para los habitantes de Cuarte del siglo XXI, y con servicios del siglo XXI, y con modos y maneras distintas al sistema caciquil, del que estoy seguro que vamos a abandonar en pocos días. Y finalmente, a esta compañera fiable, decidida, le voy a dar la palabra. Sabéis quién es, pero le vamos a decir que tiene que subir aquí a Mercedes Pérez. Bueno, después de esta presentación que ha hecho Jorge, mi compañero, bueno, es que me ha dejado sin palabras, casi. Yo sé, Jorge, que me tienes mucho cariño, pero vamos, de maravilloso. Qué feliz me siento, de verdad, de ver tantos buenos amigos y amigas en un día tan especial para mí. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Es importante para nosotros, para la familia socialista, contar con vuestro apoyo. Gracias, secretario general de los socialistas aragoneses, presidente actual y futuro presidente de Aragón, Javier Lambán. Bienvenido a mi pueblo. Aquí siempre tendrás tu casa. Me presento a las elecciones como alcaldesa con más fuerza que nunca, con ilusión, con la ilusión de siempre, en mi pueblo, este pueblo que me ha visto crecer. Llevo más de 20 años soñando con hacerlo tan grande como se merece, con ganas de transformarlo y darle un aire joven, fresco y renovador, acorde al crecimiento que tenemos ahora. Para mí, lo normal es lo que dice Jorge, transitar por las calles, escuchar y dar respuesta a todos los problemas que compartís conmigo, cada uno de vosotros. A mi lado se encuentra un equipo multisectorial, formado por personas todas con una gran experiencia. Entre ellas hay varias personas que están acostumbradas ya a trabajar en entidades de manera altruista, con el fin de ofrecer distintos servicios que mejoran la calidad de vida de nuestros pueblos. Ellos saben lo que es trabajar sin cobrar, no cobrar sin trabajar, todo lo contrario. Tengo la suerte,
hasta ahora de haberme rodeado de profesionales de distintos sectores. Tengo el mejor equipo, no os quepa la menor duda. Me presento con toda la garantía, con las espaldas bien cubiertas, porque este equipo que estáis aquí, de chicos y chicas, de personas, bueno, de hombres y mujeres de mi candidatura, estáis dispuestos a trabajar por vuestro pueblo y eso tenemos que demostrarlo. Durante estos últimos 8 años, las mujeres y hombres del PSOE de Cuarte de Huerva hemos venido trabajando intensamente desde la oposición. Somos interlocutores entre nuestros vecinos y vecinas de Cuarte y el Gobierno autonómico. Cada vez que le ha sonado el teléfono a Darío, a Pilimar, Darío, que se me ha cambiado, ahí lo tengo, digo, se me ha cambiado de sitio, habréis pensado, otra vez la concejal de Cuarte, Merche Pérez. Lo reconozco, soy un poco cabezota y muevo Roma con Santiago para cumplir con mis promesas, con las promesas que le hago a mis vecinos. Y estoy acostumbrada a daros mal y a intentar llamaros continuamente para que nos solucionéis los problemas de los vecinos y vecinas de Cuarte. Creo que he visitado en estos 8 años de concejala, pues yo creo que casi todas las consejerías más complejas del Gobierno de Aragón. En sanidad, hemos estado en medio ambiente, servicios sociales, Consejo Provincial de Urbanismo, sobre todo hemos estado en educación, en la Consejería de Educación. Esa nos la conocemos perfectamente. Junto con las AMPAs de Cuarte y los concejales de mi grupo municipal, nos han puesto en la Consejería de Educación hasta la alfombra roja. Hemos conseguido que Cuarte tenga los mejores centros educativos de Aragón. Nosotros presumimos de ello y ha sido gracias a tu Gobierno, Javier, gracias a ti y a tu Gobierno. Tengo que deciros que el Partido Popular, que hoy está por aquí dando el Partido Popular de Aragón, el que quiere ser presidente de Aragón, no ha tratado bien a Cuarte, para nada. En la época que ha gobernado el Partido Popular, ha traído a Cuarte cero inversiones. No ha traído ni un solo euro para invertir en nuestra población. Y eso tenemos que decirlo. Ellos acostumbran, todo lo contrario que nosotros, el Gobierno socialista, acostumbran a dejar las inversiones de nuestro pueblo en un cajón. Acordaros qué pasó con el Colegio Pilar Bayona. Voy a beber un poco de agua. Pues desde que llegamos los socialistas, o desde que llegasteis los socialistas al Gobierno de Aragón, Cuarte tiene un nuevo colegio público, el Pilar Bayona. Toda la comunidad educativa estamos encantados de nuestro colegio, especialmente con el currículum integrado en música. Nuestros estudiantes, por si no lo sabéis, pueden acceder a la educación musical gratuita y tener su propio instrumento para practicar. Eso ha sido gracias a la consejería de Felipe Fazi, que ha sido, yo creo que ha sido un vecino más en Cuarte, porque ha pasado más horas aquí con nosotros y con las AMPAs que casi en su propio despacho. Quiero deciros que para nosotros es un compromiso el Pilar Bayona. Y si soy alcaldesa de Cuarte, que estoy segura que lo voy a ser, facilitaremos la continuidad de los estudiantes que acaban primaria en este curso y les daremos la oportunidad de estudiar música dentro del centro. Amigos y amigas, tenemos un instituto, Tenemos un instituto que parecía imposible que pudiéramos llegar a tenerlo. Aquí el Gobierno municipal retrasó su construcción todo lo que pudo.
Hay personas que han estado en las reuniones y pueden dar fe de ello. Crearon dificultades en algo que es tan esencial para nuestro pueblo, la educación de nuestros chicos y chicas. Es lo más importante. Pues ellos, los que están ahora, los que se están cambiando de partido y de grupo o de siglas, ellos son los que estaban poniendo palos en las ruedas para que no pudiéramos tener un instituto en Cuarte, pero no lo han conseguido porque el Gobierno de Aragón ha sido capaz de contraer el instituto para Cuarte de Huerva. Ahora ya lo único que nos queda, ya solo nos queda del instituto el edificio de bachiller, que ya está licitado, que en próximo lo tendremos, y lo que sí que vamos a pedir, que me tocará pedir, porque a partir del 28 de mayo estoy segura, Javier, que vas a ser nuestro presidente de Aragón y me va a tocar lidiar otra vez con vosotros. No, vais a tener merche para rato, que lo sepáis. Necesitaremos las aulas de formación profesional. Estoy segura que contaremos con ellas para un próximo curso. Ahora ya os voy a hablar del ayuntamiento, de este edificio que estamos ahora. Desde el 2019 os voy a hacer un pequeño repaso porque tampoco quiero profundizar, porque entonces esto da para escribir un libro, os lo aseguro. Desde el 2019 hemos tenido 3 interventoras diferentes. Aquí tenemos concejales y alcaldes de distintos pueblos y van a saber en todo momento de qué les estoy hablando. Las 3 interventoras emitieron informes de los presupuestos desfavorables. Imaginaos, si solamente si la intervención municipal, que es quien realmente determina dónde va a ir nuestro dinero, el de nuestros vecinos, emite el informe desfavorable y desaprueba la gestión de las personas que nos gobiernan, porque ya no son partidos, son también las personas que han decidido presentar ese presupuesto. Los partidos PAR, PP, Ciudadanos y Vox, la derecha que lleva gobernando Cuarte prácticamente casi toda la vida, 34 años, han sido los que no han sabido manejar bien nuestro ayuntamiento. No se puede presentar nunca un presupuesto con un informe desfavorable de la técnico. Y en eso nosotros nos vamos a negar, siempre nos hemos negado, no hicimos ni siquiera ninguna enmienda porque no daba lugar a ninguna enmienda, porque el presupuesto ya estaba emitido como desfavorable por nuestra interventora. Yo creo que con eso ya las palabras casi sobran. Ya estamos diciendo qué forma de gestionar tienen. Ya imaginaros, si lo más importante que es la economía municipal no la llevan como la tienen que llevar, pues imaginaros a partir de ahí qué es lo que puede pasar. Al principio del mandato se nos dijo muy claro a los socialistas de Cuarte: somos solamente 4 de 17, estamos 5 en la oposición, 12 concejales son los que gobiernan de los 4 grupos políticos de la derecha, PAR, PP, Ciudadanos y Vox. Y se nos dijo bien claro que todas las propuestas que hiciéramos desde el PSOE de Cuarte de Huerva nos iban a decir que no. La verdad que nosotros lo hemos intentado, por activa y por pasiva hemos intentado presentar propuestas, pero vamos, con esa actitud este Gobierno no beneficia a los ciudadanos de Cuarte, desde luego. Nos privan de múltiples iniciativas que mejorarían la calidad de vida de nuestro pueblo. Tantos años con el mismo Gobierno y en la alcaldía es perjudicial para el pueblo por múltiples razones. Se crea un clima autoritario, lo vemos cada día. Cada vez que tenemos que pedir algo al ayuntamiento, los vecinos ya vienen con miedo. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a decir que no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo hago? No tenemos confianza. Hemos perdido la confianza en nuestros gobernantes. Aumenta la desidia y eso se transforma en una pérdida más que evidente de las ganas de trabajar
y de mejorar las condiciones de vida tanto de las personas que vivimos en el municipio como de las empresas, que no son pocas, que se encuentran en el municipio. Además, ese olor a naftalina del equipo de gobierno actual no deja que prosperemos como pueblo, tanto como seríamos capaces. Han cambiado sus siglas y yo creo que lo han hecho para despistar al enemigo, básicamente. Pero son los mismos que han hecho la gestión tan nefasta en este pueblo. Y como dice mi amigo Jorge, que está por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿eh? La construcción del pabellón, bueno, ya la veis, se ha quedado a medias. La empresa constructora, y esto que voy a decir, alguno os sonará, porque nos ocurrió también, tuvimos la experiencia con el Colegio Pilar Bayona, se ha quedado, la empresa decidió, por la elevación de los costes, decidió no seguir adelante con la construcción, con la obra. Y nuestros gestores, que son así tan majos y tan agradables y les gusta, pues eso, tratar muy bien a la gente, han tardado 1 año en llegar a acuerdos para resolver el contrato, desde que la empresa decidió no seguir adelante con la obra. ¿Sabéis cómo lo acordaron? Pues os lo voy a contar. Sin acabar la obra, han devuelto la garantía de la construcción, por un importe de 184.000 euros que han salido de estas arcas municipales, de vuestros bolsillos, de los nuestros, de cada uno de nosotros. Como regalo o favor o lo que pueda decirse, se les penaliza con 48.000 euros de indemnización. Si estás penalizando, le estás pidiendo una indemnización por una penalización porque han incumplido la obra, ¿por qué se le devuelve la garantía? Es que hay cosas que nosotros, debemos ser raros, no las entendemos. Y además le han puesto una cláusula, como que no pueden volver a trabajar, a contratar con el municipio ninguna obra por 5 años o 50.000 euros. Ya veréis, eso para una empresa, 50.000 euros de penalización en una obra, que normalmente estas obras, bueno, en este caso la obra valía 4 millones y pico de euros, casi 5 millones de euros que valía la obra, 50.000 euros es una risa. Así que esa es la gestión que tenemos. Esas son las personas que nos están gobernando, los que están diciendo que quieren el cambio. Claro, si hasta ellos mismos se quieren cambiar, porque saben que no lo han hecho bien. Hasta ellos mismos lo que se quieren cambiar. Yo creo que de verdad os pido, y yo creo que sería lo mejor que todos los 12 pasaran a la oposición. Sería lo más importante y lo más beneficioso para nuestro municipio. Podría destacar muchas cosas que me preocupan. Por ejemplo, la extrema gravedad de la falta de previsión del nuevo consultorio médico como futuro centro de salud. Nosotros lo venimos diciendo, pues yo creo que desde el 2017-18, bueno, en el 2015 ya, Javier, cuando te presentaste la primera vez como presidente en Aragón, ya queríamos hacer un centro de salud para Cuarte. Y yo entiendo que los plazos son muy largos, los trámites son muy largos, tenemos el Centro de Salud de María, pero sí que nuestro ayuntamiento, que ve las necesidades que tenemos en nuestro municipio y lo que estamos demandando todos los vecinos de Cuarte, debería de haber tenido en cuenta y haber construido un nuevo consultorio médico con amplio y con salas para todas las consultas. Nosotros, ahora ellos han dicho que ahora que sí, que lo van a hacer, pero nosotros lo tenemos muy claro. Si yo soy alcaldesa de Cuarte, mi compromiso es firme con la sanidad. Se construirá un consultorio médico,
un consultorio médico que posteriormente gestionaremos con el Gobierno de Aragón, con Javier Lambán, porque vas a ser el próximo presidente, y con todo el equipo del Gobierno de Aragón y la Consejería de Sanidad, gestionaremos para que se pueda convertir en un centro de salud. Pero primero empezaremos nosotros, desde el Ayuntamiento, a dar los servicios a nuestros ciudadanos. Este Gobierno que tenemos ahora, como se han dado cuenta que han metido la pata con el tema del consultorio, pues porque además siempre decían, echaban la pelota al tejado del Gobierno de Aragón. Pedimos más médicos y no nos los dan los médicos, pero ¿dónde queréis que los metamos? Si no hay espacio, ¿dónde queréis que pasen consulta? Si el Gobierno de Aragón ha decidido dar más médicos porque es consciente, la Consejería de Sira Ripollés es consciente de que Cuarte necesitamos más médicos porque ha crecido muchísimo la población y, sin embargo, ha querido traer más médicos. ¿Y qué ha pasado cuando el Gobierno de Aragón ha traído más médicos? Pues que el servicio de pediatría se tiene que desplazar a otro espacio porque no caben, no caben. Esa es la prueba más clara de la nefasta gestión que está haciendo estos 4 grupos políticos que están gobernándonos en Cuarte. Ese es el ejemplo más claro, porque desde el 2018, 16, 17, que han estado gobernando y encima en primero gobernó Partido Popular y PAR y ahora los 4 grupos, y entre los 4 no han sido capaces de tener la visión de que es necesario para Cuarte un nuevo centro, un nuevo consultorio médico. Entre los 4 no han sido capaces. Luego se quejan de que la gente se generan crispación y se enfadan y los ponen a caldo, pero claro, es normal. El descontento de los habitantes de Cuarte yo creo que está en el ambiente. Encima, vamos, tienen la desfachatez de poner siempre ellos nunca tienen la culpa, siempre de todo. Javier, la culpa la tiene el Gobierno de Aragón. Es lo que tiene la derecha, que siempre culpa a la izquierda del trabajo que hacen. Os voy a hablar también un poco de la planificación urbanística. La planificación urbanística es arcaica y antigua. Sus infraestructuras deben ser replanteadas con urgencia. Entre otras cosas, no hay suficientes zonas de aparcamiento. ¿Habéis tenido aparcamiento al llegar? Pues no. Es un problema el aparcamiento en Cuarte. No tenemos un buen trazado de las calles. Se hizo el plan general en el 2004 y ya ahí se quedó. Ya no se ha tenido más en cuenta, ya no se ha hecho nada más. Tenemos el casco histórico del pueblo abandonado y eso sí que es verdad que me llega aquí dentro. Me llega aquí dentro ver mi pueblo, la plaza de mi pueblo, todo lo que es la parte de detrás de mi pueblo y ver el casco histórico cómo está. Abandonado completamente. Eso es una espina que es un compromiso y es una espina que tenemos clavada el Partido Socialista de Cuarte y para ello vamos a recuperar la historia de Cuarte, porque Cuarte tiene historia y la vamos a recuperar. El Partido Socialista de Cuarte, cuando yo llegue a la alcaldía, vamos a recuperar la historia de Cuarte. Tenemos un proyecto para arreglar el casco antiguo, lo que fue el entorno del Cerro del Castillo, con una recreación del torreón, del castillo y con un parque nuevo. Y al lado haremos un centro de interpretación de la historia de Cuarte. En ese centro, por supuesto, que también irá la historia del río y de la estepa. Por supuesto, porque es lo que nos caracteriza en nuestro municipio. Y para facilitarles la vida a nuestros mayores, bueno, y a los no tan mayores, porque nos cuesta subir hasta allá arriba, instalaremos un ascensor como están haciendo en otros sitios. Instalaremos un ascensor que pueda dar acceso a la parte alta del municipio.
Yo creo que nos va a venir bien a todos, mayores, pequeños, porque cada vez que subimos las cuestas, sobre todo en fiestas, cuando tenemos que subir las cuestas, la verdad que hay que coger aliento. Otra de nuestras espinas que tenemos clavadas son los jóvenes de Cuarte. ¿Qué pasa con los jóvenes de Cuarte? ¿Dónde están nuestros jóvenes de Cuarte? Para ellos no existen. No existen. Tenemos 4.000 jóvenes en edad de 10 hasta 25 años, 4.000 jóvenes en Cuarte. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Luego se quejan de que, claro, si es que solo hacen dar mal. Claro, ¿cómo no van a dar mal si no tienen nada para poder hacer? Nosotros, nuestro compromiso con la juventud va a ser firme y claro. Es algo que lo llevamos por bandera en nuestro proyecto. Queremos construir un gran centro joven, porque no puede ser un centro, tiene que ser un gran centro joven, con aulas, con salas, con talleres, con actividades y donde se puedan hacer conciertos. Vamos a trabajar por la juventud y para la juventud de Cuarte, que son nuestro futuro y son nuestro tesoro. Construiremos locales para las peñas. Los peñistas son el motor de las fiestas y ellos prepararán las fiestas. Ellos tienen que preparar las fiestas, no llamarlos para que vengan a ver qué es lo que quieren hacer cuando las fiestas ya están preparadas. Eso es lo que no debemos de hacer. Ellos son los protagonistas de las fiestas. Los jóvenes y las peñas son los que tienen que elaborar el programa de fiestas y todos los actos y conciertos que Cuarte necesita. Ellos van a ser los que le van a dar la chispa a este pueblo, que le falta y bastante. Nosotros construiremos locales para las peñas. Queremos que nuestros jóvenes cuartanos y cuartanas tengan sus raíces aquí, que se queden aquí, que tengan arraigo y que tengan orgullo de su pueblo, que puedan salir a la calle y decir, es mi ayuntamiento, el ayuntamiento de mi pueblo que están completamente comprometidos con nosotros. Tenemos nuestros locales, tenemos nuestro centro joven y tenemos espacios para nosotros. Queremos que nuestra juventud de Cuarte sea lo primero en Cuarte. La elección, la verdad que para nosotros no es qué tipo de Cuarte tendremos en los próximos 4 años, sino qué tipo de Cuarte tendremos en los próximos 20 años. Tenemos mucho futuro por delante. Somos el pueblo más joven de Aragón, tenemos una edad media de 34 años y eso debemos de saberlo y tenemos que dar y hacer actos y actividades para toda esa población joven. Es lamentable también que no haya nada para los jóvenes, pero tampoco para nuestros mayores. ¿Qué decimos de nuestros mayores? Aquí tengo al expresidente de la Asociación de la Tercera Edad, Emilio. ¿Qué decimos de nuestros mayores? Nuestros mayores se han quedado hasta sin local, los han dejado hasta sin centro de la tercera edad. Necesitamos un centro de servicios sociales, donde ubicar un centro de día. Ahora, nuestra generación, tenemos el problema de qué hacemos con nuestros mayores. Muchos de ellos es imposible el pagar una residencia privada. Pero para eso estamos la Administración, para eso está el Ayuntamiento, para dar servicios a los vecinos de Cuarte. Y nosotros construiremos un centro de servicios sociales donde ubicar un centro de día con habitaciones de uso temporal, con un comedor social, servicios de atención domiciliaria, salas multiusos, un lugar bien equipado, con actividades para su bienestar. Nosotros apostamos por nuestros mayores.
Es urgente, entre otras cosas también, ofrecer un ocio sano a los jóvenes y a los mayores. Por eso es imprescindible un programa cultural de calidad. Nos falta cultura en Cuarte, pero no a nosotros, a los que nos gobiernan, porque se han olvidado de la cultura de Cuarte. Es necesario otro tema que también es lamentable, porque en Cuarte siempre nos han conocido como que éramos el pueblo de la industria, Cuarte industrial. Siempre hemos sido el Cuarte industrial. Y el Cuarte industrial no sé dónde se ha quedado, porque para industria, este gobierno que tenemos, estos 12 señores que están gobernando, han invertido en Cuarte 0 euros para la industria. No tenemos nada para la industria, no tenemos apoyo a los comercios, no tenemos nada, absolutamente, ni subvenciones, no tenemos bolsa de empleo de la industria. Nos falta mucho para recorrer. Necesitamos hacer grande Cuarte y necesitamos hacerlo grande, pero en todos los ámbitos, en industria, en ciudadanos, en urbanismo, en ocio, entradas y salidas en Cuarte, algo que también hemos gestionado para ver qué se puede hacer. Javier, hablaremos contigo después de las elecciones, porque las entradas y salidas a Cuarte hay que mejorarlas. También es algo que también lo tenemos pendiente y que desde el Gobierno municipal no se ha hecho nada. Se quedó el expediente en 2007 y ahí se quedó y nunca más se supo cómo hacen todo. Yo voy a aportar mi experiencia como alcaldesa, voy a aportar mi experiencia en política municipal y profesional. Trabajaré sin descanso, los que me conocéis ya lo sabéis, pero para que nuestro pueblo mejore exponencialmente, pero os necesito a vosotros, necesito que confiéis en mí y que me ayudéis a ganar para poder convertir a Cuarte en lo que se merece. Además, me gustaría que leyerais en estos próximos días las propuestas. Han contado con la colaboración de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, así como con la implicación de todo el equipo que formamos la candidatura socialista de Cuarte de Huerva. Tenemos un compromiso real con la transparencia y la participación, seña de identidad de nuestra manera de hacer. Queremos un gobierno participativo, que favorezca el crecimiento empresarial, la mejora de todos los habitantes y, por tanto, la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas de Cuarte. Para finalizar, quiero dar las gracias, porque no me quiero alargar más, quiero dar las gracias a mi familia, que son mi mejor tesoro. Ya sabéis, para mí la familia es lo más importante que tengo en mi vida, y somos 57, soy la sexta de 8 hermanos, ¿sí? Quiero darle las gracias también a mis hijos, a mi marido, por soportarme estos días, pobrecicos. Y sobre todo, quiero darle las gracias a mis padres. Vaya por Dios, dice mi madre. Como buena andaluza, vaya por Dios. Ellos me han enseñado a ser la persona honesta y trabajadora que soy. He de reconocer que todo lo que he aprendido en política se lo debo a mi padre. Único alcalde socialista que ha tenido Cuarte. Y me siento bien orgullosa de él. Su consejo siempre me dice: Merche, hay que anteponer el interés general de la gente a los propios y a los del partido. Y yo, papá, te tomo la palabra.
Gracias. Gracias, porque gracias a vosotros soy como soy. Me vais a permitir, ya para finalizar, hacer una mención. Y una mención, como ha dicho al principio mi compañero Jorge, al presidente de esta agrupación. Falleció en diciembre del 2021 Miguel Sánchez, socialista hasta la médula y un gran hombre. Yo lo quería muchísimo. Hoy estaría muy orgulloso de mí, lo sé, y desde el cielo me estará viendo. Y también estaría muy orgulloso, no me cabe la menor duda, del equipo de personas que me acompañan. Como él me decía, mi niña, tienes que ser la alcaldesa de mi pueblo, de nuestro pueblo. Espero, de verdad, de corazón, que todos vosotros me deis vuestra confianza y conseguir dedicarle a Miguel nuestros logros. Os pido de corazón, de verdad, os pido vuestro voto para que este proyecto, pensado por y para todos, sea una realidad. El próximo 28 de mayo, todos tenemos que ir a votar PSOE de Cuarte y PSOE de Aragón. Todos, cada uno de vosotros, convencer a vuestras familias. Somos la mejor opción. Somos el cambio verdadero y absoluto. No, que no os vendan la moto, que no, que ellos no son el cambio, se quieren cambiar hasta ellos mismos. No, el cambio somos nosotros. El Partido Socialista de Cuarte, que gobernará el próximo 28 de mayo junto al gobierno de Javier Lambán. Todos a votar el 28 de mayo. Bueno, ahora vamos a presentaros a la candidatura. Vamos a hacer desde la última posición, primero los suplentes y terminaremos con la candidata alcaldesa. La primera que tiene que salir es Marian Ángeles Martínez, que es una compañera independiente. Que vive en Cuarte desde hace 14 años, que está casada con hijos, que es licenciada en Economía y que trabaja en una empresa como administrativa. Ha sido tesorera del AMPA Ramón y Cajal, del CEIP Ramón y Cajal y del AMPA del IES Martina Vescos. El segundo, Paco José Cantalejo, independiente, vecino de Cuarte de hace 25 años, 2 hijos, casado, conductor profesional, que considera que hay que conseguir que Cuarte sea un referente para todo Aragón. La tercera, Desiré González Rojo, independiente, casada, con una hija, vive en Cuarte desde hace 12 años, auxiliar administrativa y técnico superior en marketing y publicidad, y ahora está estudiando técnico superior en diagnóstico por imagen y medicina nuclear. Cree que hay que mejorar las cosas cotidianas, que eso es una prioridad y así vivir con más tranquilidad. La 17 ya dentro de la candidatura es Anastasia Sujovier, que vive en Cuarte desde abril del 2018. Es ucraniana, con nacionalidad española, casada con 4 hijos, trabaja en FCC, en Parques y Jardines, pero estudió telecomunicaciones. Quiere que Cuarte tenga una mayor implicación cultural
y que le gustaría mejorar el servicio sanitario, sobre todo la pediatría, con la cantidad de niños que tenemos todos, en fin, en general. El siguiente, el 16, Raúl Machín La Peña. Vive en Cuarte desde el 2007 y ha tenido una vida fundamentalmente en el tejido empresarial, asociativo y sindical. Es gerente de la Asociación de Autónomos y de Aragón UPTA, la Federación de Mercados y Galerías de Alimentación, etcétera, etcétera. Él me dice que corte porque él es de organización también y sabe que esto hay que hacerlo más cortito. El 15, Cristina Ibáñez Palacios, independiente. Vecina de Cuarte desde el 2007, casada con 2 niños en edad escolar y es técnico de cuidados auxiliar de enfermería en el Hospital Miguel Servet. Además, es técnico superior en Administración y Finanzas. El 14, Eduardo Gabriel Utatu Pastru, independiente. Nuestro joven, yo subo la media, él la baja. Vecino de Cuarte desde hace más de 9 años, ha acabado un grado de medio de informática, está acabando, y ha visto cómo fiestas y actividades para los jóvenes y adultos han ido empeorando. Quiere cambiarlo. El 13, Laura Gil Redondo. Lleva viviendo en Cuarte desde el 2010, tiene una hija que estudia en el CEIP Ramón y Cajal, es jefa de administración de una empresa, lleva recursos humanos, prevención de riesgos laborales, es socia de Disminuidos Físicos de Aragón y le gusta y participa, es aficionada a la música y sigue tocando el clarinete desde los 7 años, ni más ni menos. El siguiente, el 12, es Ángel María Alejandre González, un gallego que se vino a vivir a Zaragoza y luego a Cuarte, que tiene 2 niños que estudian en el colegio Pilar Bayona, bombero profesional, segundo entrenador de un equipo de niños de fútbol sala y que quiere que el ayuntamiento, bueno, necesita un cambio, ya lo vemos, pero bueno. Natalia Prieto, la 11, que no está en estos momentos aquí con nosotros, que es independiente, está casada, lleva 17 años en Cuarte, está casada, tiene un hijo, su pasión es contar historias. Las cuenta profesionalmente desde el año 99. Ha trabajado en fotografía, en radio, en cine, en estudios de doblaje y actualmente en televisión. No tolera las injusticias y para ella, eso es lo importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Ella desde niña ha participado en las ayudas a los demás, en un refugio en Zaragoza, en la Cruz Roja de la Juventud y ayuda en un orfanato Rema Grace en Camerún. El 8, Miguel Ángel Bruna, que es independiente. Miguel, puedes salir. Vive en Cuarte de Huerva desde 2010, está casado, tiene una hija de 15 años, licenciado en Geografía e Historia, trabaja como funcionario del Estado. Quiere cambiar las cosas por los jóvenes, porque no se tengan que marchar los chicos y las chicas del pueblo. Bárbara Villar Calonge, la 7, independiente, vecina de Cuarte desde el 2013, trabaja en el centro en el Foro Romano, en la escuela pública. Su vocación siempre está ligada a la educación ambiental como educadora y monitora de tiempo libre. Y recientemente se ha incorporado al mundo sindical, al otro lado de la calle, donde estamos tanto el PSOE. Me dejaba 2. Os pido perdón. Os pido perdón. El 10 es independiente, perdón José Ignacio, se llama Nacho, bueno, vive en Cuarte desde el año 2010, casado con 2 hijos, estudiando en el Pilar Bayona, informático de profesión, socio y trabajador de una empresa de programación y aplicaciones informáticas y siempre ha estado comprometido con la política y las cuestiones sociales. El 9, María Luisa Trillo. Llegó a Cuarte en el 2006, tiene 2 hijos, es licenciada en Derecho,
Su vocación de servicio público la llevó a ser funcionaria y trabaja de jefa de servicio de la Unidad de Calidad de Asistencia del Hospital Universitario Miguel Servet. Es feminista comprometida y pertenece a la Asociación de Mujeres Progresistas de Cuarte, de la que es en la Junta Directiva. Y siempre ha tenido ideales progresistas, colabora con las ONGs ACNUR, UNICEF, Save the Children, Global Humanitaria, Asociación Española contra el Cáncer, etcétera, etcétera. Una mujer muy comprometida. El 6, Mario Monge, no me dejó nadie. Mario Monge Villarte. Vive en Cuarte desde el 2008, casado con 2 hijas, oficial de mantenimiento, hasta ahora que es encargado de obra. Ha sido presidente del comité de empresa de su empresa, apasionado por los deportes, entrenador de fútbol, coordinador de diferentes clubes y fundador del Atlético Cuarte. El 5, Marta Rosa García Molina. Vive en Cuarte con su pareja desde el 2007, tienen una hija, trabaja como gestora de cuentas en una sociedad pública estatal. Es licenciada en Filosofía y Letras, realiza gestión de recursos humanos, en informática y sigue preparándose. Es una mujer muy preparada para conseguir la certificación en inglés. Colabora con la Asociación de Mujeres Progresistas como vicepresidenta, es parte de la Junta de AMPA y es Martina Bescós como secretaria, y tiene un amor por la cultura que no os lo podéis imaginar. Va a ser un elemento fundamental para nuestra candidatura. David García, que no está en estos momentos, porque este es nuestro joven que se acaba de casar y está en la luna de miel. Nos manda muchos abrazos desde, creo que está algo más allá de la India. Nos manda abrazos. Este es un hombre que ha estado metido siempre en el tejido asociativo de este pueblo. Lo conoceréis todos, es una pasada. Y en los temas de juventud va a ser alguien importantísimo en los temas de juventud para enfocarlo en la línea que habíamos planteado. Darles sobre todo espacios y darles campañas, trabajo a la gente joven. Bueno, la tercera, María José Lón, que es casada, 3 hijos, vive en Cuarte desde el 2002, técnico en informática de gestión, vicepresidenta, tesorera, secretaria del AMPA, del CEIP Ramón y Cajal, posteriormente también del CEIP Pilar Bayona, es secretaria de Administración del PSOE, es empresaria y ejerce tareas administrativas. Y no te da la vida más. El siguiente, pues soy yo. Como sabéis, llevo 12 años aquí en Cuarte, tengo 3 hijos, otros 2 hijos fuera, en total, pues eso, 5. Estoy jubilado, trabajé como técnico en Endesa, siempre me ha gustado el ayudar a los demás, he estado en las actividades sindicales desde siempre, desde que tengo uso de razón, desde las huelgas iniciales del bachiller hace montones de años, no os quiero ni contar. Pero en fin, y siempre he estado en procesos de negociación, en procesos de organización. Me gusta mucho ayudar a la gente y yo voy a intentar ayudar a la alcaldesa y voy a intentar ayudar a Cuarte porque os lo merecéis. Y aunque sea un poco, en fin, repetir, pero quiero decir todas estas cosas que están aquí porque son importantes. Y son importantes que la gente te conozca también en todo lo que haces. Es una mujer cercana, es una mujer muy sensible. Todos lo podéis comprobar todos los días en el pueblo, si la paráis, si habláis con ella, se compromete siempre, cumple siempre. Es una mujer que pone a su familia por encima de todo, salvo cuando pones al partido. Y entonces, muy comprometida, es una mujer que tiene 2 hijos, que los habréis visto por allí, un marido que es una maravilla y un encanto, que tiene una familia que la han apoyado y la habéis empujado en esta vida maravillosa de la política y de ayudar a los demás, que os lo tiene que agradecer y os lo agradecemos también nosotros.
He sido tesorera, secretaria, presidenta de AMPA del Colegio Ramón y Cajal. Ha estado en el Consejo de la Mancomunidad de la Ribera Baja, de la Ribera de Huelva, secretaria del Servicio de Pueblos de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Zaragoza. En la actualidad desempeña los cargos de vocal de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, secretaria general del PSOE de la Cuarta de Huelva, portavoz del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Cuarta de Huelva y espero que cumplas tu sueño, que es ser alcaldesa. Te lo digo de corazón, te queremos. Gracias, Hugo. Y ahora hablará, en cuanto esté delante, intervendrá nuestro presidente Javier Lambán. Ya están. ¿Se puede hacer una fotografía? Una fotografía. Bueno, Después, bajamos. Bueno, ya habéis comprobado que tenemos el mejor equipo para Cuarte. Merecemos ganar y que os contamos con todos vosotros. Voy a darle la palabra a un hombre que yo, la verdad que lo admiro por su inteligencia, por su capacidad de negociación, por sus valores. La verdad que, Javier, estamos todos los días aprendiendo de ti. Intentamos aprender de ti, cada uno de nosotros. Para Cuarte, para mí, personalmente, eres mi héroe, de verdad. Comenzamos tú como presidente en 2015 y yo como concejal en el ayuntamiento. Nos estrenamos casi a la vez. Y la verdad que yo cada día contigo en el Gobierno he tenido más confianza para poder seguir al frente de este pueblo y al frente de la política en el PSOE. Javier Lambán, queremos que subas. Buenas tardes, compañeras, amigas y amigos. Qué grande es el Partido Socialista Obrero Español. Y lo digo porque después de 144 años de historia, después de casi siglo y medio sirviendo a España, sirviendo sobre todo a las clases trabajadoras, luchando por superar desigualdades entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre el medio rural y el medio urbano, con sus errores, con sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Qué grande es el Partido Socialista que cuando llama a las personas de bien para que forman parte de sus candidaturas, las personas de bien acuden al llamamiento.
qué grande es el Partido Socialista Obrero Español cuando en Cuarte Merche Pérez ha sido capaz de convocar a este elenco de hombres y mujeres maravillosos que han pasado por este escenario esta tarde y los ha comprometido con la causa del Partido Socialista Obrero Español, con la causa de la igualdad y de la libertad, en un paso que es fundamental, como todos los que se dan en todos los pueblos y que no suponen ni más ni menos que el engrandecimiento de la historia de nuestro partido. ¡Qué grande es el Partido Socialista Obrero Español! Merche, has hecho una candidatura fascinante, magnífica, envidiable. Los vecinos de Cuarte incurrirían en miopía colectiva si el próximo día 28 de mayo no te votaran a ti y a tus compañeros hombres y mujeres de una manera abrumadora. Yo lo espero, sinceramente, queridas amigas y queridos amigos. Además, para mí, desde el punto de vista personal, hay casi un elemento de justicia poética. He de reconoceros que cuando yo llegué al Gobierno en el año 2015, hice el Gobierno, compuse las consejerías, hice los departamentos, empecé a trabajar en el presupuesto siguiente, me fui una semana de vacaciones con mi mujer, que la tenía fundamentalmente abandonada, la pobre la he tenido abandonada en los últimos 8 años con demasiada frecuencia, y cuando volví de vacaciones me llamó Maite Pérez, la consejera de Educación, para decirme que el Tribunal Superior de Justicia había dicho que la operación púnica se había impuesto aquí, en Cuarte, y que una operación absolutamente ilegal y fraudulenta, como la de concertar con el instituto, como la de concertar con el Colegio Público de Cuarte, había sido declarada legal. Me pareció una atrocidad absoluta. Sigo pensando que fue una ilegalidad, fue un manto tendido sobre un hecho de corrupción sin paliativos, pero con moderación, con templanza, mordiéndonos los dientes, seguimos adelante. Seguimos hablando con Merche y, bueno, pues aceptando como corresponde a un socialista y a un constitucionalista el veredicto del Tribunal Superior de Justicia, que, en mi opinión, era absolutamente injusto. Seguimos trabajando para que este municipio tuviera los servicios que merecía. Y, por suerte, al menos en ese terreno, el Gobierno de Aragón ha cumplido con su misión. Y aunque no teníamos aquí al mejor partener imaginable, me refiero al mejor alcalde, para que nuestros esfuerzos tuvieran la correspondencia correspondiente, perdón por la literalidad, lo cierto es que el municipio ha ido avanzando, los servicios públicos se han ido imponiendo y en este momento estamos a punto de inaugurar en Cuarte una etapa que espero que sea no solo de continuidad en cuanto a los servicios públicos, sino de cambio radical en el gobierno de la ciudad, porque un núcleo poblacional, un municipio como este, merece un cambio drástico que solo puede imponer el Partido Socialista, un cambio drástico que solo puede liderar mi buena amiga y compañera Merche Pérez. Estamos empezando una campaña electoral. Siempre decimos que es una campaña electoral histórica, determinante. En realidad, todas las campañas electorales son históricas y determinantes. Todas las campañas electorales son etapas, momentos de un máximo estrés social y político en los que ni más ni menos está en juego quién va a gobernar la comunidad en los próximos 4 años. Y he de deciros con toda honestidad, con toda lealtad, con toda humildad, que creo que el Partido Socialista de los aragoneses llegamos a este momento con la satisfacción del deber cumplido y con suficientes argumentos a nuestro favor como para que podamos pedirles a los aragoneses que sigan confiando en nosotros, para pedirles a los aragoneses que somos gente de fiar y en la que merece la pena depositar el voto de confianza, que significa ni más ni menos que ir a las urnas y poner cada cual en forma de una papeleta su voluntad expresa
de quién quieren que los gobierne en los 4 años siguientes. Pero en un ámbito como este, en un ámbito fundamentalmente compuesto por hombres y mujeres socialistas, me da lo mismo que tengan carnet o que no tengan carnet, me gustaría compartir con vosotros un par de reflexiones que en momentos como este, en momentos de arranque de una campaña electoral, han de resultar totalmente determinantes. ¿Qué nos puede mover a los hombres y mujeres que compartimos el ideario socialista, que no es una ideología, el socialismo, que yo creo que es más que nada un sentimiento ético, que nos puede mover para implicarnos a fondo en una campaña electoral y para recabar el apoyo de nuestros vecinos en una dirección determinada en cuanto a lo que debe ser la gobernanza de los próximos años, tanto de Aragón como de nuestros respectivos municipios. Y el primer motor del ímpetu que debemos aplicar, el primer motor del ímpetu con el que debemos insuflar nuestras acciones en los próximos 15 días es ni más ni menos que el orgullo de ser socialistas. El orgullo de ser socialistas que en España está al alcance de mucha gente, pero de un solo partido, porque pertenecemos a una formación política que fundó hace 144 años Pablo Iglesias con una serie de compañeros suyos, tipógrafos e intelectuales, y que desde entonces ha estado detrás de cada uno de los episodios de progreso, detrás de cada uno de los episodios de generación de derechos, detrás de cada uno de los episodios de ampliación de libertad de los ciudadanos españoles. El Partido Socialista vino a la historia de España enarbolando las banderas de la igualdad y de la libertad, que, insisto, más que una ideología, son un sentimiento ético, son un compromiso moral. Detrás, insisto, de cada episodio que hemos protagonizado ha estado esa doble bandera, la de la igualdad y de la libertad. Y ha estado una fibra moral que nos caracteriza de arriba abajo a los socialistas, que es la fibra moral de la compasión, la fibra moral que nos hace ser capaces de compartir el sufrimiento de los demás, porque si no se comparte el sufrimiento de los demás, compañeras y compañeros, es absolutamente imposible trabajar para superar, para hacer inviable, para erradicar ese sufrimiento. Esa es la característica, eso es lo que nos identifica a los socialistas. Ha habido a lo largo del tiempo otras fuerzas políticas, otras formaciones, otros partidos que nos han intentado arrebatar esa bandera. Ya lo hizo el Partido Comunista en el año 1921, lo hizo recientemente otras fuerzas políticas a las que respeto y que me parece digno cualquier empeño con el que se hayan propuesto esa posibilidad, pero lo cierto es que al final el Partido Socialista acaba prevaleciendo ante la opinión pública española porque su recorrido, su currículum, su trayectoria es tan absolutamente impresionante que en el partido, cuando el partido está sano, cuando el partido está tranquilo, cuando no tenemos trifulcas entre nosotros, cuando estamos bien avenidos con los problemas reales de los ciudadanos, es un partido que capta la voluntad, el afecto y la adhesión de la inmensa mayoría del pueblo español. Y por eso os decía que al ver desfilar por este escenario a los hombres y mujeres que componéis esta candidatura, yo como secretario general de los socialistas aragoneses no solo me pongo contento, me emociono literalmente porque veo que el legado de Pablo Iglesias, el legado de los hombres que hace siglo y medio fundaron este partido sigue absolutamente vivo, y no solo sigue vivo, es que viendo pasar por este escenario a los hombres y mujeres que lo habéis hecho, jóvenes, pletóricos de entusiasmo, pletóricos de saberes, pletóricos de competencia, pletóricos de capacidad en todos los sentidos, soy capaz de adivinarle a este partido no un siglo y medio por delante, sino muchos siglos, tantos como dure la historia de España, porque la historia de España, queridas amigas y queridos amigos, está indisolublemente ligada a la historia del Partido Socialista Obrero Español. Pero además hay otro motor que nos ha de insuflar ánimos a nosotros y que a su vez ha de permitirnos insuflar ánimos y entusiasmo a los ciudadanos,
que es el aragonesismo. Los socialistas aragoneses hemos de aparecer ante la sociedad aragonesa, ante todos y cada uno de los municipios, como los mayores y más eficaces defensores del interés de Aragón, como los aragoneses más característicos. Los socialistas aragoneses hemos de enarbolar la bandera del aragonesismo con más propiedad y con más fuerza que nadie. Hace 40 años que empezó a funcionar el autogobierno de Aragón, que se empezó a aplicar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Eso supuso dejar atrás varios siglos de historia negativa, varios siglos de historia de sumisión a los poderes públicos emanantes del centralismo, a los poderes públicos que estaban en Madrid y que a comunidades autónomas como la nuestra les sentaron fatal. El autogobierno, la Constitución, el Estatuto, permitió que Aragón recuperara el autogobierno, que el destino de los aragoneses lo pudiéramos recuperar, que las riendas del futuro se pusieran en nuestras manos. Y desde entonces, compañeras, compañeros, amigas y amigos, a Aragón le ha ido bien. Hemos podido desplegar nuestro talento, hemos podido desplegar nuestras capacidades que son brutales cuando dejamos de tener complejos y las ponemos de manifiesto sin ningún tipo de tasa, sin ningún tipo de freno. Hemos empezado a ser respetados en toda España, hemos empezado a causar admiración en toda España, porque hemos puesto de manifiesto que siendo nosotros quienes manejábamos nuestros recursos naturales, nuestro talento, quienes manejábamos la ubicación geográfica que ocupamos en España y en Europa, la economía iba a funcionar a velocidad de crucero, que íbamos a despegar en sectores económicos que hasta entonces nos estaban absolutamente vedados y que nos íbamos a poner en la situación de liderar la economía en los próximos años en España. Gracias a eso que os estoy diciendo, gracias a que nosotros hemos sido capaces de construir nuestra economía, de construir nuestro modelo económico, en este momento en Aragón estamos siendo la segunda comunidad autónoma con menos desempleo de España. Pero os quiero decir, compañeras y compañeros, que gracias a la acción del Gobierno de Aragón, en este momento hay compromisos de diversos empresarios que lo han hecho público ellos mismos, que no lo digo yo, que lo han dicho los propios empresarios, hay compromisos para que en los próximos 4 o 5 años se creen en Aragón 20.000 puestos de trabajo, lo cual va a significar que en los próximos años la comunidad autónoma de Aragón va a ser quien va a liderar la creación de empleo y la primera comunidad autónoma que va a alcanzar la situación de pleno empleo. Y eso lo ha hecho Aragón con sus capacidades, lo ha hecho Aragón con su autogobierno, pero eso, y no me duelen prendas en reconocerlo abiertamente, lo ha hecho Aragón merced a que durante 26 de los 40 años de autogobierno ha sido el Partido Socialista quien ha gobernado esta comunidad. Tenemos que seguir esforzándonos. Los socialistas tenemos que hacer gala, tenemos que poner en valor, si me lo permitís, el hecho incuestionable de que vinimos a la historia, de que vinimos al mundo, que venimos a participar en la política española para poner en valor el trabajo. Somos el partido del trabajo, pero no el trabajo entendido como una mercancía que se compra y se vende barata, que es lo que intenta y ha intentado siempre la derecha neoliberal. El trabajo como un bien social, el trabajo que es capaz de que las mujeres y los hombres se realicen, el trabajo que es respetado, el trabajo a través del cual las personas se evolucionan con dignidad, el trabajo bien retribuido, el trabajo de calidad, el trabajo acompasado a las capacidades, a la voluntad y a aquello que los hombres y las mujeres quieren, porque si todo eso se respeta, y en eso los sindicatos tienen una labor absolutamente fundamental, si todo eso se encamina en esa dirección, la comunidad política, social y económica correspondiente será una comunidad exitosa, una comunidad próspera y sobre todo una comunidad igualitaria. Y para ello hemos de impulsar en los próximos años algo que es fundamental, la formación profesional. En los próximos años va a haber tanto empleo en la comunidad, compañeras y compañeros, que nos van a faltar trabajadores
preparados para ocupar los distintos empleos. Y hemos de invertir mucho dinero y muchos esfuerzos en materia de formación profesional, no solo en la universidad, sino en la formación profesional, que va camino de ser una política pública de primera magnitud y que, desde luego, es uno de mis principales compromisos electorales. Pero como socialistas, compañeras y compañeros, el esfuerzo en dotarnos de una economía próspera, el esfuerzo en ser líderes en crecimiento, el esfuerzo en ser constitutivos e impulsores de una economía fuerte, diversificada, resiliente, capaz de afrontar crisis, el esfuerzo de que esa economía genere empleo, mucho empleo y de calidad, estará siempre supeditado, como socialistas que somos, a otros dos objetivos mayores. En este momento, y eso es lo que repito hasta la saciedad porque es de lo que más orgulloso me siento, en este momento, después de 8 años de gobierno del Partido Socialista, somos la segunda comunidad autónoma con mayor grado de igualdad entre ricos y pobres, o lo que es lo mismo, con menor grado de desigualdad, con mayor aproximación entre las rentas altas y las rentas bajas. Y somos la segunda comunidad autónoma en cuanto a calidad de vida. Los socialistas, si alguna justificación tiene que gobernemos, es justamente para eso, para conseguir sociedades igualitarias, para conseguir sociedades donde predomine la calidad de vida, para conseguir sociedades donde la prosperidad no sea de unos pocos, sino que sea una prosperidad de todos, y para conseguir sociedades en la que los poderes públicos, y eso solo somos capaces de hacerlo los socialistas, seamos capaces de escudriñar hasta el último rincón del territorio para ver dónde hay mujeres u hombres que sufren, para ver dónde hay hombres y mujeres que lo pasan mal, para acudir corriendo a ampararlos, a protegerlos y a asegurarles los mismos derechos que a todos los demás. Para eso vinimos a la historia y ese es nuestro gran objetivo en los próximos años. Tenemos que mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. La derecha nos critica porque dicen que no hemos invertido lo suficiente en sanidad, en educación y en servicios sociales. Mi buen amigo Azcón tiene un remedio para la sanidad: hacer hospitales privados. Eso es lo que le gusta a la derecha. Y hacer colegios privados, aunque sea a través de operaciones corruptas como la operación Púnica. Nosotros creemos desde siempre a pies juntillas en la sanidad pública, en la escuela pública y en los servicios sociales públicos, que es lo que realmente garantiza igualdad. Nosotros hemos de asegurar a través de la sanidad y de los servicios sociales que cualquier ciudadano, nazca en la cuna que nazca, tendrá seguridad existencial cuando tenga problemas de salud, cuando tenga problemas derivados de la discapacidad o de cualquier otra causa de marginación, de cualquier otra causa de segregación. Los socialistas, a través de la educación, por eso me gusta tanto, Mercedes, que hables de la educación, hemos de ver en esa política pública nuestra política pública por excelencia. La educación es la clave de bóveda del proyecto político socialista, porque una educación pública, una escuela pública fuerte es la manera más segura de que exista igualdad de oportunidades para cualquier niño, para que cualquier niña nazca en la cuna que nazca y nazca en el pueblo que nazca, no tenga otro límite para desarrollarse a lo largo de su vida que su talento y su capacidad. Ese es el objetivo fundamental de los socialistas desde siempre. En los últimos 4 años hemos sido la comunidad autónoma, la tercera o cuarta que más ha invertido en sanidad y en educación. El Partido Popular fue el segundo partido, el de Aragón, que más recortó durante 4 años. Nosotros hemos sido de los partidos que más ha aumentado el gasto social, pero en los próximos 4 debemos redoblar ese esfuerzo, insisto, para ser campeones en igualdad, para ser campeones en prosperidad compartida y para ser campeones en calidad de vida. Pero además, merced a una larga estancia de los socialistas en el Gobierno de Aragón, hemos adquirido conciencia de nuestra capacidad como pueblo, hemos adquirido conciencia de nuestra potencia desde el punto de vista del talento, de la imaginación, de la creatividad.
Nos hemos dado cuenta, compañeras y compañeros, que las comunidades que nos rodean, Cataluña, el País Vasco, Madrid, a los que antes mirábamos con admiración y casi con envidia, no son mejores que nosotros. Nos hemos dado cuenta que cuando nos sentamos con ellos y los conocemos y los miramos cara a cara, no es que sean mejor que nosotros, es que somos nosotros mejores que ellos y nos tenemos que convencer de arriba abajo de esa capacidad que tenemos los aragoneses. Y debemos, compañeras y compañeros, ejercer como aragoneses y hacer de nuestra comunidad una comunidad que intervenga en la gobernanza de España, como dice nuestro eslogan, con voz propia. Debemos desembarazarnos de complejos, debemos desembarazarnos de cualquier tipo de complejo de inferioridad. Somos iguales o mejores que los mejores de este país y los mejores de Europa, y lo tenemos que poner de manifiesto. Ya basta de que esperemos que Madrid nos solucione los problemas. Ya basta de esperar soluciones mágicas emanantes del Gobierno central de turno. Las mejoras, los avances, los debemos protagonizar nosotros mismos. Y cuando veamos que el Gobierno de España no hace lo que tiene que hacer, tenemos que salir desde Aragón con propuestas imaginativas y con propuestas potentes para resolver nuestros problemas e intervenir en la gobernanza del país, porque tenemos tanto derecho más que los catalanes a intervenir en la gobernanza del país. Y debemos ir a Madrid, compañeras y compañeros, a tratar de solucionar un problema que en este momento tenemos todas las comunidades autónomas de España, que es el problema de la sanidad. Hemos invertido mucho en sanidad, en lo que más. Estamos haciendo hospitales, centros de salud, estamos invirtiendo en tecnología sanitaria. Nadie está por delante de nosotros en inversión, pero sin embargo tenemos problemas muy serios para asegurar que en los próximos años la sanidad tenga la fortaleza que a nosotros nos gustaría, para que la sanidad no colapse. Y en ese sentido, como el Gobierno de España, ni este ni el anterior, han movido ficha, nosotros desde Aragón hemos planteado una iniciativa para abrir un gran debate en España y solucionar los problemas de la sanidad, que son de financiación y que son también de falta de profesionales sanitarios, porque no es que cuando un centro de salud se queda sin médicos sea por culpa de que no hay presupuesto, es porque no hay médicos ni profesionales sanitarios. Tenemos que intervenir en la gobernanza de España para decirle a los gobernantes de turno, de cualquier signo político, que en los próximos años vamos a tener un problema horroroso con los incendios forestales. Lo venimos teniendo de manera creciente en los últimos años, pero lo que se nos viene encima, sobre todo con la sequía, va a ser horroroso. Ha cambiado el modo de vida de entender el medio rural, la explotación del medio rural, no hay agricultura, no hay ganadería, y los incendios, de los llamados incendios de sexta generación, amenazan con arrasar este país e incluso las poblaciones aledañas a los bosques. Y nosotros hemos hecho un planteamiento para que en España se tome en serio este problema y para que, liderándolo Aragón, encontremos un remedio. Y sobre todo tenemos ante nosotros una posibilidad fascinante que no me canso de repetir, que es la de la energía. La energía después de la guerra de Ucrania, y perdonad si me estoy extendiendo demasiado en mi intervención, la energía después de la guerra de Ucrania se ha revelado como uno de los problemas más graves que tiene Europa. Durante décadas Europa se ha desentendido de dotarse de soberanía energética y nos hemos sometido demasiado a suministros energéticos ajenos, de suministros energéticos provenientes de Oriente Medio en forma de hidrocarburos o suministros energéticos en materia de gas procedentes de Rusia o de Argelia. Eso ha hecho que cuando ha llegado la guerra de Ucrania hayamos pasado por una situación horrorosa de falta de capacidad de producir nuestra propia energía, pero no hay mal que por bien no venga. Resulta que el cierzo, el bochorno y el sol, que han sido siempre maldiciones bíblicas en nuestra tierra, se han convertido en verdaderas bendiciones. Podemos ser la comunidad autónoma mayor productora de energías renovables. Estamos cambiando la normativa aragonesa, estamos influyendo o tratando de influir en Madrid para cambiar la normativa nacional porque queremos que Aragón se dote de un modelo energético propio
que permita, con nuestra propia energía renovable, abastecer de energía barata a las familias aragonesas y abastecer de energía barata a la economía aragonesa para que sea más competitiva y, sobre todo, convertir la energía barata en un factor de atracción de inversiones. Queremos un modelo energético propio y eso lo tenemos que imponer por la vía de la democracia y por la vía de las leyes en toda España. Un Aragón con voz propia, queridas amigas y queridos amigos, que además se proponga con toda su fuerza trasladar al resto de España una manera de entender la política que es la nuestra y que no es la que predomina en España desde hace 20 años. Nosotros entendemos la política como una actividad pacífica, como una actividad de acuerdo, como una actividad tolerante, como una actividad de moderación, como una actividad de entendernos la izquierda y la derecha, porque los grandes proyectos nacionales se hacen a través de grandes acuerdos. Queremos apostar por una España constitucional, queremos apostar por la unidad de España y como eso lo entendemos los aragoneses mejor que nadie, es porque en los próximos años hemos de renunciar, como os decía antes, a cualquier tipo de complejo, a cualquier tipo de autolimitación y hemos de irrumpir en la gobernanza de España con toda la fuerza que nos da nuestro talento y con toda la fuerza que nos da nuestra creatividad. Por lo demás, compañeras y compañeros, uno cuando recorre el territorio se encuentra con muchas situaciones que le producen mucho aliento y mucho optimismo. Y es lo que me está ocurriendo hoy aquí en Cuarte con la candidatura de Merche Pérez, con ella misma y con todos los hombres y las mujeres que la acompañan. En todos los casos, vengo a decir que como secretario general de los socialistas aragoneses traigo el abrazo, el apoyo entusiasta de todos y cada uno de los hombres y mujeres socialistas desde el Pirineo al sistema ibérico. Pero además, en el caso de Cuarte, quería deciros que es absolutamente fundamental que a partir del día 28 de mayo se produzca un cambio. Esta ciudad ha crecido de una manera absolutamente descontrolada, desmesurada. Ha pasado de ser un municipio de 800 habitantes no hace muchos años a ser un municipio de 16, 15, 14, 17.000 habitantes. Hay muchas calles, hay muchos ladrillos, pero a Cuarte le falta alma, a Cuarte le faltan servicios, a Cuarte le falta dotarse de todo aquello que hace de una comunidad algo a lo que uno se adhiere, de manera no solo ciudadana, de manera no solo administrativa, sino también de manera emocional. A Cuarte le falta que desde el Ayuntamiento se generen buenos servicios públicos, acomodados a las necesidades de la población, para los jóvenes y para los mayores, como decía Merche. A Cuarte le falta disponer de unos servicios educativos acomodados a las necesidades reales de la población, pero sobre todo le falta un gobierno sensible, un gobierno capaz de escudriñar, como os decía antes, las necesidades de las gentes, un gobierno que no deje a nadie atrás, un hombre que sea capaz de llegar hasta el último ciudadano del municipio para que nadie se sienta postergado, para que nadie se sienta abandonado. A Cuarte le falta, en definitiva, un ayuntamiento socialista, a Cuarte le falta una alcaldesa como Merche Pérez. Y yo todo lo que os puedo decir, bueno, ya es legal, me atrevo a pediros el voto, aunque esto sea un tanto retórico. Pero lo que os puedo decir, queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, que desde un futuro gobierno de Aragón me satisfará seguir sirviendo a Aragón, me satisfará seguir sirviendo sobre todo a las gentes más humildes de la comunidad, pero no os imagináis la satisfacción que tendré el día 28 de mayo cuando me llame Merche, me diga que las urnas de Cuarte se han llenado de puños y de rosas y de que ella es la nueva alcaldesa.